Buenas tardes, sea usted bienvenido a su programa Los 45 del siglo XX. Un programa basado en las publicaciones que se hicieron desde hace 45 años en el periódico El Siglo XX. Tengo el honor de que me acompañe el maestro Alfonso Torres Vargas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas y televidentes. Les damos la bienvenida este martes, esperando estén bien y nuestra audición haya crecido un poco. Espero que les guste lo que hayamos estado publicando, porque es la vida tanto del periódico como de la región de Cuautitlán, no nada más de Cuautitlán. Ya abarcábamos varios municipios, como 8 o 10 municipios, de los cuales relatábamos la vida y milagros de los políticos que gobernaban esos municipios. Sean bienvenidos. Bien, pues vamos a continuar con la lectura del periódico número 207, publicado el 29 de agosto de 1986. Agosto del 96, no, agosto del 86. El 96. Bien. Mario. Recordarán que la semana pasada les mencionamos sobre lo que íbamos a tratar, sobre la promesa que se hizo. Sobre el centro de vacacional de los trabajadores de la Goodyear Oxo. Y bueno, pues exactamente en este ejemplar se publica: los trabajadores de Oxo, o sea, de la compañía obrera Goodyear Oxo, que cuentan con moderno centro vacacional. Y la nota dice: nuevos logros en beneficio de la clase trabajadora fueron entregados por el secretario general de la Coalición de la Industria Obrera de la República Mexicana y del Sindicato Único de la Compañía Obrera Goodyear Oxo, Sergio Pérez Tobar, durante una serie de actividades desarrolladas en la localidad el pasado 8 de julio, contando con la presencia de destacadas personalidades de diversos medios del país, así como del Estado de México y el Estado anfitrión, Querétaro. Entre los invitados se contó con la recia personalidad del máximo líder de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, don Fidel Velázquez, así como su distinguida esposa Nora Quintana de Velázquez, el licenciado Salvador Rojas Paredes, secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Querétaro y representante personal del gobernador, el representante personal del licenciado Arsenio Farel Cubillas, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el licenciado Tarcisio González, coordinador de asesores de la propia Secretaría, como representante del gobernador del Estado de México. Asistió el licenciado Humberto Lira Mora, secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado de México. Al arribo, el líder nacional de la CTM, don Fidel Velázquez, al centro vacacional al que pusieron su nombre, por voluntad de los trabajadores del sindicato culero de Oxo, propietarios del mismo, se inició el recorrido por las instalaciones que constan de un hotel, alberca con aguas termales, trailer park,
canchas de básquetbol, fútbol, béisbol, tenis, voleibol, así como juegos infantiles y restaurante. Las instalaciones cuentan además con un extenso viñedo que durante su primer año de cosecha arrojó un promedio de 400 toneladas de diversas especies de uvas, así como espacios en donde se siembra frijol, cebolla, fresa, maíz y trigo, entre otros productos agrícolas. Durante el recorrido por las instalaciones, don Fidel Velázquez develó la placa alusiva a la inauguración del pozo número 2, que puso en funcionamiento. Posteriormente, Sergio Pérez Tobar y don Fidel Velázquez, acompañados de la comitiva, se trasladaron al rancho El Ciervo, que a últimas fechas adquirió el líder hulero Sergio Pérez Tobar en nombre del sindicato de Goodyear Oxo para beneficio de los trabajadores. Al filo de las 13 horas, se efectuó la inauguración del flamante Centro Agropecuario Artículo 123, antes Las Adelitas, en donde visitaron los criaderos de ganado caprino, cabras finas para el mejoramiento de la especie, donde producen leche de cabra, queso, cabritos y sementales. También visitaron los pastizales y terrenos complementarios del mismo. Fue don Fidel Velázquez el encargado de inaugurar las instalaciones del Centro Agropecuario Artículo 123, mientras un número aproximado de 5,000 agentes daban testimonio de tan importante acto de los trabajadores huleros. El regocijo manifiesto de los trabajadores y sus familias no se hizo esperar, y las manifestaciones de agradecimiento hacia Sergio Pérez Tobar, quien adquiriera las instalaciones citadas, menudearon. Además de las esposas, y aquí trae una lista enorme de gente que estuvo presente en este evento. Los invitados especiales del gobierno federal, estatal y de otras entidades compartieron el pan y la sal con los trabajadores huleros y sus familias durante un suculento banquete que se ofreció. Al dirigir unas palabras, el líder Sergio Pérez Tobar agradeció la presencia de Fidel Velázquez, así como de su distinguida esposa y de los demás funcionarios y amigos, a quienes reiteró la gratitud por su presencia. A la vez agradeció a sus representados la confianza que la clase trabajadora del hule ha depositado en su persona. Al dirigirse a los ahí reunidos, don Fidel Velázquez dijo, compañeros de Oxo, que con sus familias asistieron a este acto, y muy especialmente voy a dirigirme al compañero Sergio Pérez Tobar, de ustedes para comunicarles la satisfacción que sentimos de conocer este predio que el sindicato de la Oxo ha adquirido como un nuevo logro que, incorporado a los anteriores, ya constituye un valioso patrimonio. Que pone no solamente al servicio de ustedes, sino de todos los miembros de la CTM y del pueblo de esta región del estado. Con esto el sindicato de la Goodyear Oxo está cumpliendo cabalmente la política que se ha impuesto a la CTM de crear centros de producción y distribución y de comercio para poder llevar a los hogares proletarios y los del resto del pueblo productos que puedan adquirir. Y se avienta un rollazo don Fidel, pero de esos que más le gustaban, cosa que deben de haber aplaudido a rabiar los trabajadores de la Oxo. Pero de todo esto fue testigo el señor Torres. Tú estuviste ahí. Sí. Disculpen. ¿Cómo fue? A ver, platícanos. Pues llegaron, partimos de aquí de Cuautitlán en autobuses. Hicimos 1 hora y fracción a las instalaciones del rancho. Llegamos, talamos, empezamos esto, lo otro.
Algunos llegaron más temprano que otros y fueron a hacer un pequeño recorrido conociendo la casa, que antiguamente me imagino que fue un convento porque eran unas paredes tan gruesas que este libro está delgadito para esas paredes, con bloques, muy frío, era muy frío. A nosotros nos tocó estar en una estancia ahí, yo creo que como la de algunas monjas o monjes, bien frío que estaba. Nos salimos, lo que sí estaba muy bonito ahí el jardincito alrededor, algunos nadamos y otros pues fuimos al restaurante porque para ver si cabía la gente o no. Sí, no todos comieron. Entonces fuimos a recorrer con don Fidel, nosotros atrás de don Fidel, fuimos a recorrer el rancho, los sementales que tenían ahí de diferentes razas, fuimos a recorrer los viñedos y otra clase de árboles frutales. Ya se acabó eso, ya nos trajeron, ya casi en la noche llegamos aquí a Cuautitlán. Fue inolvidable. Y después fui otras 2 veces a ese lugar. Bueno, ¿y ese lugar era para los trabajadores? Sí, y sus familias. Ellos podían entrar gratis ahí. Sí. Y tenían una pequeña cuota que se les da para mantenimiento. Por cierto, que el que quedó ahí como encargado gerente fue el Olín. El Olín, no me acuerdo bien cómo se llama, su nombre completo. Un trabajador muy famoso y muy buen futbolista, que todavía vive. Bien. Y pasan los años, pasa el tiempo. A todos los trabajadores les dijeron que ese rancho, que esas instalaciones eran de ellos. Sí. Que eran de ellos Se esas supone que instalaciones. sí, porque ellos con su dinero, las cuotas, se juntó cierta cantidad que fue con la que compraron ese terreno, una vieja hacienda, y empezaron a meter más dinero de las cuotas. Me imagino que también de algunas cuotas que daban los obreros, porque ganaban bien. Y con que iban a los que quisieran los fines de semana irse a hospedar allá un día o 2 y regresarse el domingo en la tarde, para los que tenían que trabajar, si no, pues otros días se venían el lunes temprano en la mañana a sus casas. Esa era la estancia que podrían estar los trabajadores los fines de semana. Había gente que los atendiera, esto, lo otro. ¿Y cuánto tiempo les duró el gusto, señor Torres? Pues eso es lo que no sé muy bien, pero sí fueron años de que pues todos estaban contentos, mantenían los tenían ahora sí que informados de la evolución del rancho. Fue creciendo, se hizo vino. El gran líder. Se hizo el gran líder, exactamente, un vino fuertísimo. ¿Tú lo llegas a probar? Sí, lo llegué a probar. Muy fuerte. Le decían Gran Tiner. Gran Tiner, sí. Sí, no, porque de veras estaba, no, que iba a estar como el Tiner que venden en las ferreterías, no, estaba más fuerte todavía. Y era de 28 grados, yo creo que estaba mal, han de haber sido como de 29, 30 grados. Pues sí, y empezaron los problemas. ¿A raíz de la muerte de don Sergio? Hubo una huelga en donde empezaron a dividirse los obreros. Allí empezó fue el acabose del rancho, porque muchos reclamaban que ya no tenían el derecho de ir a pasar el fin de semana a ese centro de diversión, de descanso. Y después pues yo
Yo dejé por la paz lo de la OXXO, a pesar de que aquí todavía existe una oficina que les sigue informando a los trabajadores, porque metieron un juicio y cuando hay dos grupos que pelean Ajá. la supremacía, no se llega a nada, a la contra. Se ponen más difíciles las cuestiones de bienes y ahí está. No han podido vender, no han podido, ahora sí que recibir un dinero que debían de recibir si se vendiese rancho, pero como tiene conflictos, pues nunca lo han podido vender. Ahora, esa propiedad, que me imagino que es enorme. Sí, sí es enorme. Las construcción, el hotel. Bueno, el hotel era la construcción que ya estaba. Ah, bueno, todo eso, ¿quién lo está peleando actualmente? Pues ¿Los sobrevivientes? sí, los sobrevivientes, muchos ya se murieron. Yo veía ahí con unos amigos donde hacen las reuniones, veía mucha gente y ahora ya es muy poca la gente que viene los sábados. Ahora, había otro grupo de trabajadores, de ex trabajadores de la Goodyear Oxxo que se juntaban, se reunían con una persona que los guiaba, Sí, pues hubo varios. el señor Piña. Llegó a verse del fraccionamiento de los Morales. Llegó a haber tres líderes y de esos tres líderes hubo dos secretarios generales de Goodyear Oxxo ya después de haber muerto Sergio Pérez Tobar. Las fechas no las tengo exactas, pero los conocí yo a los dos últimos, que se desaparecieron, no sé, ahora ni quién canijo esté a cargo del grupito que hay. Y en realidad esos terrenos, quitándole todo el adorno que se dice que es de los trabajadores, ¿a nombre de quién está? Estaba a nombre de una agrupación, de un sindicato. O sea, se hablaba hasta que iban a poner gasolineras, esto y lo otro. No llegaron a nada. Hasta ahí llegaron. Ahora, pues, no sé, ya le salió más caro el caldo que las albóndigas a los trabajadores, porque por ahí corrió el rumor de que alcanzaban nada más, si se vendía toda esa propiedad, cada trabajador alcanzaría 50,000 pesos. Imagínate. Pero con los que quedan, que serán, ¿qué? ¿30? No, más. Son Sí, más en el tiempo que yo estuve en Goodyear Oxxo éramos casi 2,000 trabajadores y unos 500, 600 empleados de confianza. Nada más de la Goodyear Oxxo. Así es. Pues yo cuando me salí a mí no me tocó nada de esos pleitos. Yo me salí, pedí mi retirada y tenía yo otros planes, los cuales con el transcurso del tiempo yo conseguí mis metas y hasta ahorita ya, mi meta está cubierta completamente, ya lo que venga pues será ganancia. Pues sí, porque yo según lo último que me he enterado es de que cada día son menos las personas Sí, pues, que mueren. van a recibir, en caso de que se vendiera eso, en caso de que se llegara a un arreglo, en caso de que los líderes, actualmente los guías, los dirigentes de cada grupito, se pongan de acuerdo y más sin en cambio todavía le siguen pidiendo dinero que para Sí, esto, para que las lo otro. reuniones, para pagar el local donde se hacen las reuniones, según sé yo. Mira, cuando se trata de dinero, acuérdate que es muy difícil llegar a un acuerdo. Y más si hay 2, 3 gentes que pelean como líderes,
el dinero de los trabajadores. Yo, en realidad, yo dejé de frecuentar esas reuniones, fui 2 o 3 veces, me enteré de que no se llegaba a ningún acuerdo. Y después con los compañeros, pero se fueron muriendo y ya no sé ni a quién preguntar. Sí, se fueron muriendo, ya no sé a quién preguntar. Y bueno, pues ya cada quien tenía su agrupación, se reunían en diferentes lugares, unos hablaban mal de los otros. Fíjate que no sé por qué no hicieron un fideicomiso, como todas esas organizaciones que tienen dinero, hacen un fideicomiso y que se muera medio mundo, el fideicomiso sigue vivo. Pero ahora sí que quién sabe si lo harían o no. Pero yo estoy tan seguro, no llegó a mis oídos que hubiera algo sobre eso, para preservar esa cantidad de dinero que estos hombres invirtieron en ese terreno. Qué tristeza, ¿verdad? Sí. Sí, es muy lamentable que una cosa que creció, un sindicato que creció con puro trabajador de una empresa, que tenían unos sueldos increíbles. Sí, es cierto, a mí me liquidaron con una buena lana. Fíjense, les voy a decir, amigos, los trabajadores de Goodyear Oxo eran los solteros los más cotizados de la región. ¿Sí? Todo el mundo quería casar a sus hijas con un trabajador de la Oxxo. O querían entrar a trabajar a la Tenían excelentes salarios, excelentes sueldos, pero también hay quien me ha dicho, y yo se lo voy a preguntar al maestro Torres, dicen que los mismos trabajadores mataron la gallina de los huevos de oro. ¿Es cierto? Bueno, esto tiene su historia. Te voy a dar una semblanza de los beneficios que tenían todos los trabajadores cuando yo estuve en Goodyear Oxo. El sindicato tenía un arreglo con la empresa. Tenía un arreglo y la empresa estaba obligada, según el contrato, ley, que se firmaba cada 3 años, hasta el otro, la empresa recompensaba a los trabajadores a fin de año con un aguinaldo y se logró que los casados y que tenían hijos recibían sus hijos un juguete más o menos de buena calidad, aparte su caja de ahorros, su aguinaldo, su sueldo de vacaciones, esto, muy bueno, era buenísimo todo eso. Y según el sueldo de cada trabajador. Entonces yo llegué a pedir juguetes para 4 de mis hijos. Y me daban juguetes muy buenos, muy buen aguinaldo. Pero empezaron las pullas, los pleitos, esto, lo otro. Llegó el momento en que a Goodyear Oxo ya no le convino y decidió cerrar la planta. Ajá. Y fue el acabose. También hubo en esa época 2 grupos, los que recibieron su liquidación y los que se fueron al pleito, que todavía siguen, ¿no? Sí, estuvieron aquí en los juzgados de aquí de Cuautitlán, esto y lo otro, y pues no sé si fue chanchullo, fue esto, lo otro, fue las cosas mal hechas. No se llegó a ningún arreglo, la empresa cerró, liquidó a la gente y desapareció Goodyear Oxo. Era un sindicato tan fuerte que llegó a casi a ser nacional. Eso, cuando pasó esto, ¿todavía vivía Sergio o ya no? No, ya no. Sí, viví un tiempo, pero él siguió con las idas a los juzgados, esto, lo otro. ¿Y fue cuando murió? Sí, él se platica de las gentes muy cercanas a él,
Por cierto, yo estaba muy cerca de un compañero que estuvimos en el mismo departamento y nos hicimos muy amigos. José Guadalupe Lara Camacho, que llegó a ser diputado. Diputado, sí. Yo con él, donde quiera que me veía, yo andaba trabajando. Alacrán, ven para acá. A ver, hazle un lugar aquí al Alacrán, voy a comer aquí conmigo. Sí, bueno, me distinguía, fíjate. Nos hicimos muy amigos. Y todavía él tuvo algo que ver con el pleito de los sindicalizados, pero, hijos, nunca se llega a una... Si entre familia no se llega a un arreglo cuando hay una herencia, menos con un sindicato que pelea bienes muy fuertes de millones de pesos. Por eso nunca llegaron a un acuerdo los trabajadores, que querían esto, querían más, y los que guiaban a esas gentes vieron una mina de oro con los grupos que lideraban. Que dame para esto y dame, los otros lo sacaban y toma, y toma, y toma. Y que para ir a Toluca, y que para ir al Distrito Federal, y que para ir acá, y que para ir allá, y que los juzgados, y que el sueldo del licenciado, que llevaba los papeles. Total, que pasaron años y años y años, y Sí, no bueno, se arregló el asunto. Finalmente se puede pensar que el epílogo de esta historia va a ser el hecho de que se sigan muriendo las personas que fueron trabajadores, quedan los familiares, pero si los titulares no tuvieron nada, pues yo creo que los familiares menos, y ese terreno, todas esas propiedades, toda esa lana, ¿a quién se le iría a quedar? Pues fíjate, si se ha seguido pagando los derechos que tiene las propiedades con el gobierno, pues no sé a quién se le irá a quedar, a los que están apuntados y que han cooperado y que se compruebe que ellos con recibos que dieron tal cantidad de dinero por tantos años, a ellos se les quedará eso. Y venderla y repartirse el dinero. De otro modo, los que se murieron y ya la familia de ellos no cooperó, pierden los derechos. Según Yo honestamente, los estatutos de la Guyarox. Yo honestamente, maestro, veo muy difícil Sí. que eso vaya a ocurrir. Sí, no sé. Yo más bien pienso que el epílogo de esta historia puede ser que los trabajadores acaben, fallezcan los trabajadores, a las familias, como si no le hacen caso a los trabajadores, menos le van a hacer caso a las familias, y va a llegar un Vivales por ahí y se va a quedar con todo. No, pues ya sabes que ya llegó. Hubo compañeros que se jubilaron o se separaron de Guyarox, pidieron su retiro. Yo fui uno de ellos antes de. Y a mí me tocó la primera huelga. Pero yo vi que mi anatomía no era para ser obrero, y menos de una empresa tan ruda como Guyarox. Entonces yo pedí mi retirada, pero seguí muy pegado a Guyarox. ¿Por qué? Porque nació Siglo XX del Estado de México, y en esto publicamos algunos números narrando las peripecias de los obreros de Guyarox, porque muchos acudían a mí como ex compañeros, me visitaban en mi restaurante y me platicaban, y yo estaba al tanto. Estaba al tanto de toda la grilla que hicieron con esas propiedades, y mira, a la fecha no ha habido nada. Yo tengo un vecino que es José Luis, y ese es el que me tenía tanto. Tengo rato que no lo veo, que casi no nos vemos. Él creo que trabaja por aquí, por Cuautitlán. Él también estuvo en Oxxo y su hermano también, y les dieron muy buen dinero. Ellos compraron el local ese donde se hacen las reuniones, si es que todavía se hacen ahí por las vías. Sí, por ahí se hacen esas. Es guerra, se pedían Esguerra. Bueno, pues a ver qué resulta, amigos, a ver si acaso algún día nos enteramos
nos enteramos por pura que se hizo justicia. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? En fin, cada quien tiene su opinión. Sí, pues hay muchas cosas oscuras que los líderes hicieron mal con el dinero que les pidieron a los obreros. Porque ya ninguno trabajaba y muchos no alcanzaban ni liquidación ni nada. ¿Por qué? Porque la empresa dijo, vamos a cerrar la planta, el que quiera jubilarse, ahora que se acerque, hagan su lista de quiénes y cuánto ganan, esto se les saca su cuenta y se les da, y Dios que los ayude. Pero hubo por ahí alguien que no, que vamos a, esto, que no pueden cerrarla, que no vamos a dejar que la cierren. La cerraron, Mario. Una empresa gringa muy fuerte abrió otras empresas por otro lado. Creo que se fueron a Brasil, ¿no? Sí. En Brasil hay una empresa de la Goodyear Oxo. Yo cuando estuve en Chiapas, recuerdo que había en ese entonces, 1985, había unas fincas cafetaleras. Sí, pues por allá, todo eso hasta. Y unos galerones de 100 metros de largo por 30 de ancho, donde se acomodaban todos los que venían a trabajar. ¿Sabe usted de dónde? De Sudamérica. Ay. Era gente que, pues, como la frontera en Chiapas es una frontera imaginaria. Imaginaria, las divide un río. El río Suchiate. Que está casi siempre sin agua. Entonces, yo le pregunté al dueño de una finca que visitamos, yo le preguntaba ¿por qué tenía tanto trabajador extranjero, de sudamericano? Y él me decía, mire mi amigo, el que viene a trabajar, que pasa la frontera y viene a trabajar, viene a eso, a trabajar. Los mexicanos que se colocan aquí, que les damos trabajo, traen sindicato, no vienen a trabajar los lunes, llegan borrachos, piden mucho, se enferman, faltan. Y si los extranjeros no, esos vienen, trabajan, cobran y se van. Esa era la realidad. Sí, y sigue siendo la realidad, ¿eh? Entonces, y además les digo, me decía, quieren su sindicato, o meten el sindicato y ya, eso a mí no me conviene, eso me decían. Y aquí, bueno, pues el protagonista de la historia era un sindicato. Muy fuerte, por cierto, de la CTM, a nivel nacional, que era el sindicato más grande en América Latina. No sé si siga siendo ahora todavía, o el lugar se lo haya ganado la maestra Elba Ester Gordillo con su sindicato. Bueno, y cuando llega Alfonso Torres a Cuautitlán, ¿ya existía Goodyear Oxo? Sí, ya. Ya existía. Sí, mira, yo nunca me conformé con lo que yo ganaba. Yo llegué primero al Distrito Federal, estuve 2 años allá y me vine a ayudarle a mi padre, porque yo me abrí camino solo allá. Pero mi padre ya tenía una relojería aquí y ya no se daba abasto. Por el tianguis de los martes le llegaba trabajo que daba miedo. Y ya no podía él cumplirle a la gente. Me convenció, yo nomás venía los domingos a verlos. Me convenció, dije, bueno, pero me voy a ir por mi familia y aquí nos vemos. Pero bueno, dije, voy a esperarme unos 2 meses, hago dinero y voy por mi familia y conseguí una casa allá. Ya cuando llegué con mi familia ya tenía yo casa, con los Avendaño. Ahí me rentaron una casa, donde está la peluquería. Era esa y otra estancia y un patio. Ahí metí a mi familia, compré muebles en abonos y surtir. Ahora sí que lo indispensable para que viviera mi familia. Entonces entré a trabajar a Bulbos,
a la fábrica de burros que había donde está hoy Soriana. La isla de los monos. La isla de los monos, sí, exactamente. ¿Tú sabes por qué? Sí. Pero donde dicen que ninguno era ingeniero y ninguna era señorita. era el bicho que se tenía en esa fábrica. De la bola que estaban ahí, yo tampoco era ingeniero. Pero te decían ingeniero. No, yo era ayudante de un ingeniero, muy buena gente. Y duré poco, pero pues, duré un año. Pedí trabajo en Altos Hornos de México. Y con lo poquito que yo aprendí en bulbos, a manejar las medidas milimétricas, entré a Altos Hornos de México, a la fábrica de alambre. Me metieron al departamento de dados. Eran unas piezas así, con un orificio en medio. Era donde metían la punta del alambre y las tiraban caliente, una máquina especial. Ajá. Y hacía delgado el alambre. Recocido, no sé, recocido. Y ahí estuve yo trabajando y hice mi solicitud en Ford y en Oxxo. ¿Por qué? Porque pagaban muy buenos salarios. Mientras yo ganaba 11, 12 pesos en la fabriquita esa y me ganaba otro tanto en la relojería, y ganaba un poquito más en la relojería. No me alcanzaba para mi familia. Entonces yo aspiraba a ganar un sueldo. En aquel tiempo yo creo que como de 20 pesos diarios. Más lo de la relojería, pues ya juntaba yo a lo mejor 50 pesos diarios. Y era una buena lana para pagar mis muebles, esto, el otro, y mantener a mi mujer y a mis 4 hijos. Entonces, me mandan llamar de Goodyear, Oxxo y de Ford. Nada más, ¿y ahora qué hago? A ver, ya anduve por ahí preguntando esto, el otro. No, pues mira, en Ford dan muy buenos sueldos, pero te estancas, te mandan a un departamento y te estás años. Y en Oxxo, dice, mira, en Oxxo hay escalafón. Si tú obtienes la planta, empiezas a solicitar por tu antigüedad un puesto mejor. De lo que sea que entra a Oxxo, ese te conviene. Ok, le hice caso a fulano de tal y me dijo, yo te llevo con uno que está en el sindicato. Perea se apellidaba el señor, era de Tlane, y de aquí era Arturo Álvarez. Eran muy amigos, eran llanteros. Fue como entré yo a Oxxo. Y pues se movieron, yo creo, no sé qué hicieron, pero a mí a los 2 meses ya tenía yo la planta de barrendero. Y dije, ahora sí voy a ver. Yo todos los días veía el escalafón. Iba con un tal señor Daos, que era el gerente, quién sabe de qué regalos de producción. Hasta que un día me manda a hablar. Chaparrito, estaba casi de mi tamaño el señor. Chaparrito, hay 3 lugares aquí. Tú dices a cuál te vas. Pues ya había andado yo barrando por toda la planta, ya conocía más o menos dónde estaba. Pues démela aquí, en el departamento de tacones. Bueno, ahí si te pones abusado, aprendes y puedes llegar a ser molinero. Los molineros ganan mucho, o los que están arriba haciendo las preparaciones para lule, para cocerlo y mandarlo a los molinos, ganan mucho dinero. Bueno, ok, y ahí estoy yo. Y fui escalando de aquí a allá. Yo salí como destajista, ya no estaba yo a sueldo, yo estaba a lo que yo hiciera. Estuve en las máquinas de tacón. Fui a mangueras, a hacer mangueras de jardín. Luego de ahí me tocó con una persona que después fue mi compadre, con Guillermo Vargas Alarcón, que fue presidente municipal y diputado. Él me bautizó a mi hija
a Laurita, que tú conoces, a Leonor, es su padrino. Todavía está medio malón, pero... Y yo era su ayudante en mangueras. Hacía mangueras de vapor, mangueras para petróleos. Entonces ahí había 3 tipos de mangueras aparte de la del jardín. A él lo cambian y lo llevan a hacer unas mangueras grandísimas que duraban un mes haciéndolo los 3 turnos. Eran para petróleo, todas trabajaban para petróleo. Me quedé como titular de su lugar de él. Y de ahí brinqué yo a otro departamento, ya no me gustó. Pues, y andaba buscando yo ser destajista y que me liquidaran una buena lana. Y fue lo que hice. Me mandaron a una máquina que se llamaba la Tacubaya. Le decían eso porque la habían traído, era la única máquina que se trajeron de cuando estuvo en el Distrito Federal, la Goodyear Oxo, de la Tacubaya. Se hacían costillas para las mangueras de vapor, pero debían ser perfectas, sin poros, porque tenían una presión bárbara para cerrar, para sellar. Y estuve mucho tiempo, hice muchas llantitas de cenicero. Sí. Y yo empecé a idear, hice la Super Águila, que tenía un cintillo blanco alrededor. Era la llanta y en la cara tenía una cintilla blanca. Pues yo las hice de colores: amarillas, azules, rojas y blancas. Esos 4 colores. En toda la planta los jefes me pedían llantas, yo las hacía. Pero llegó el momento en que yo vi un lugar en Tacones y era destajo, y lo pedí, me lo dieron. Y estuve en Tacones hasta que me salí de Goyeros. Yo hacía tacones, un tacón muy especial que casi no se desgastaba, tacón core. Lo pisaba y parecía esponjita, pero no se desgastaba. Ahí estuve de cabo. Ahí estuve de cabo. Yo, como aprendí algo de relevadores eléctricos y era con lo que se movía la máquina, pues caí en mi elemento. En bulbos yo aprendí eso, aprendí a hacer los relevadores. En el departamento que estaba yo era mantenimiento y construcción de aparatos para los bulbos, para probar los bulbos. Entonces, esa fue mi vida en Goodyear Oxo. Y me dieron muy buen dinero cuando me salí. Dije, ya no vuelvo a trabajar en ninguna fábrica. Me fui a mi tierra, dejé por ahí un local rentado, pagué un año y le pusieron cortina porque tenía una ventana, una cortina en la plazolita. Con los becerritos. Ahí duré 8 años con mi relojería y me fue muy bien, porque las primeras chambas yo me las traía con mi papá. Le seguía ayudando a mi padre en la relojería. Y más lo que me caía. Y pues ya estaba yo en pleno tianguis. Sí, además, los martes. Ahí. Días como hoy, bueno, pues... Oye, yo llegué a arreglar 20 relojes diarios. 20 relojes diarios. Porque a mi padre le caían hasta 200, 250. Había un hermano de mi mamá que vivía en el Distrito Federal, era relojero. Él venía cada 8 días y se llevaba 10, 15 relojitos. Él también tenía una relojería. Se los llevaba y los traía los domingos para entregarlos el martes. Esa fue mi vida de trabajo aquí en Cuautitlán, mira. Gracias a Dios, me protegió siempre con trabajo. Muy bien, señor Torres, pues qué interesante, ¿verdad? Y después se me metió lo loco y me junté con otras gentes y esto y lo otro y empezamos otra vez. Yo había estado en un periódico en Durango y se nos metió lo loco y empezamos otra vez el periodismo. Y aquí está. Bien, hace 45 años. Bien, pues continuando con la lectura de este ejemplar, fíjense, aquí viene, en este número de septiembre 5 del 86, en este ejemplar de septiembre 5 del 86,
viene una nota que dice así: en vísperas del primer aniversario de los sismos de septiembre de 1985, el presidente Miguel de la Madrid visitó el Hospital General de México en compañía del director de dicho hospital, el doctor José Cole Porter, y develó una placa dedicada al sacrificio de médicos, enfermeras, trabajadores y pacientes que resultaron víctimas de los elementos de la naturaleza. Durante el recorrido por las instalaciones que fueron renovadas, se explicó que de las 1.625 camas sensables de atención hospitalaria con que contaba el hospital, se han recuperado 885 y antes de que finalice el año se contará con 1.300. Este era algo que, bueno, de lo poquísimo que pudo hacer Miguel pues de la Madrid. Eran promesas que hacían y promesas que cumplieron. Y no además, todas, la mayoría esto no las tuvo que cumplieron. precipitarse por la cuestión del sismo, Sí. que ya había cumplido, estaba por cumplir un año en este ejemplar, ¿verdad? Y bueno, continuando con el número 209. Este es importante, ¿eh? Te voy a decir quién es Ramírez Gamero. ¿Quién es Ramírez Gamero? Bueno, pues, Rindió su protesta como gobernador del estado de Durango. bueno, este hombre fue hijo de un líder de CTM en Durango, que fue cuando contrataban a los braceros. Ah, Él fue uno de los encargados de contratar a mucha gente. Eran de mi barrio allá en Durango. Nos conocemos, estuvimos en la escuela Revolución. Y ahí cursamos la primaria. Y ya después, pues él siguió el camino de su papá. Su papá era compadre de mi papá. De ahí la cercanía con el señor José Gamero. Y con el tiempo era ahijado de don Fidel Velázquez. Él se lo llevó de Durango, se lo llevó para acá, para la Ciudad de México. Y ahí lo hizo crecer. De ahí el puesto de gobernador. De ahí le llegó el puesto de gobernador. ¿Por qué? Pues porque estaba ligado muy cerca a Fidel Velázquez. bueno, y aquí Pero yo estaba muy bien aquí. Si no, me hubiera ido yo para allá, me hubiera dado trabajo en el gobierno. Pero no, yo ganaba mucho. Muy bien, estaba muy a gusto en Cuautitlán, mi segunda patria. Bueno, pues aquí en esta nota se habla de que Ramírez Gamero rindió su protesta como gobernador del estado de Durango. Eso sí, fui invitado, ¿eh? ¿Y sí fuiste? Sí, pues ahí está la nota. Bien. ¿Quieres que la leamos? Sí, Que no, leamos sí. algo de aquí. Pues ya, no creo que alcance el tiempo, pero pues sí la puedes leer en 5 minutos. Durango, tierra de hombres ilustres, cuna de Guadalupe Victoria, de Francisco Villa, de José Revueltas, Silvestre Revueltas y otros más que siguen sólidos en nuestro recuerdo, en nuestras conciencias y en el nacionalismo que ha sostenido al país. Aún podemos ver por sus caminos a los tepehuanes, huicholes, que son raíces sólidas de la voluntad de sobrevivir en nuestro país. Mi abuelita era tepehuana. ¿Tú eres tepehuán? Mi abuelita era tepehuana, mamá de mi mamá. Ajá. Si Y mi papá también era ranchero. ¿Tú eres pero tepehuán no sé. o eres huichol? Pues a lo mejor los dos, porque mi Tepehuán, papá era del huichol. valle. Y mi abuelita no, era de allá de por el Mezquital, de Tepehuanes. Bueno, muy bien. Es un estado que tiene una gran fuerza, una gran riqueza forestal.
minera, agrícola, ganadera, turística, cinematográfica y por sobre todas las cosas tiene a sus hombres y mujeres que con gran voluntad, orgullo, trabajo, lealtad y nacionalismo conquistan nuevos horizontes que consolidan su fortuna, su forma de vida. Durango es un pueblo politizado que sabe que tiene que tener una amplia participación política. Así el proceso político electoral de Durango fue de confrontación y se pretendió hacer creer que estaba fuera de control como ha sucedido en otras entidades. La oposición y fundamentalmente la panista realizó un trabajo esforzado, luchador, ya que de alguna manera había crecido gracias a los errores de anteriores administraciones, a la incapacidad de algunos políticos, a la carencia de líderes de partido oficial y sobre todo del apoyo que recibieron de algunos resentidos del mismo que vieron que sus esperanzas se esfumaban. Ante la fuerza arrolladora de José Ramírez Gamero, joven dirigente y profundamente identificado con las bases juveniles, con los grupos campesinos y con el sector obrero al que debe su formación. Hablando claramente, se puede decir que Durango tuvo una fuerza importante, el PAN, gracias a las corruptelas, errores e ineficiencias de los grupos que amparados en el PRI solamente servían a sus intereses. Creció la oposición gracias a los errores de selección de dirigentes identificados con el pueblo y a la propia fuerza que recibieron de esos grupos que pretendían demostrar que la selección del actual gobernador no era la más atinada, con la esperanza de lograr mejorar niveles de negociación. No hay duda que el PAN en el Estado tiene una fuerza significativa, pero no se puede afirmar que es la fuerza más importante en la entidad, porque sería caer en el error y en errores profundos. Tiene fuerza relativamente importante en algunas ciudades. Muchos analistas y politólogos de café especulan que la transmisión del poder en Durango podría ser el pretexto para que las pasiones estallaran y se manifestaran en el momento en el que el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, fuera testigo de este importante acto democrático. Nosotros mismos así pensábamos, ya que las informaciones amarillistas y especulativas de algunos sectores así lo indicaban. No hay duda, había tensión porque no se sabía qué acontecería en esos momentos, sobre todo en el proceso electoral y el desbordamiento de las pasiones. Ya hemos señalado que la presencia relativamente importante, clasificada como la segunda fuerza electoral del PAN en el Estado, tiene un origen y para vergüenza y desgracia de los militantes priistas auténticos, estuvo fomentada por los errores tácticos y estratégicos de sus anteriores líderes, por la separación profunda de la dirigencia priista y por las bases populares, por la inadecuada aplicación de políticas de desarrollo que solamente beneficiaron a un pequeño grupo. Al ser nominado José Ramírez Gamero a la candidatura por el PRI, recibió el apoyo del sector obrero, del campesino y del popular universitario, pero el apoyo de las bases de los que realmente son el sostén de nuestras instituciones, de los que realmente quieren resolver los problemas sociales, políticos y económicos que sufren las mayorías, que por años han estado marginadas, alejadas de la justicia social y golpeadas por los intereses bastardos que se enseñorearon por muchos años en Durango. Por eso existe un gran compromiso del nuevo gobernador con esas mayorías y no puede fallar, porque como dicen en mi pueblo, tal vez es el último boleto y no habrá más oportunidades si se falla. Y bueno, es una nota enorme
Ah, pues si quieres después la leemos la segunda parte. ¿La podemos leer la próxima semana, amigos? Sirve que te traigo una fotografía donde está mi madre, mi tía y mi abuelita y vas a ver que tarahumara. Bien, entonces nos quedamos en que la próxima semana vamos a leer parte de lo que fue el discurso de Ramírez Gamero allá en 1986, en que tomó el poder. Fíjate que es importante esa nota porque damos una reseña casi de lo que es el pueblo de Durango, la población que vive en el estado de Durango, el cuarto estado más grande de la República, con muchos habitantes muy distanciados porque es grande y se contaban como 5 habitantes por kilómetro cuadrado. ¡Hijo! No, pues sí estaba. Amigos, la próxima semana continuamos con la lectura de esto, porque mire, es una plana, 2 planas y se acaba. Y bueno, vamos a seguir con la lectura de estos ejemplares del siglo XX, de octubre de 1986. Yo le quiero agradecer al maestro Alfonso Torres Vargas pues todo lo que nos responde, porque quién más que él vivió todo lo que aquí se menciona. ¿Algún mensaje final para nuestra audiencia? Nada más, les damos las gracias por estarnos ahora sí que sintonizando y les vuelvo a pedir, como siempre, díganle a sus amigos jóvenes que se está revelando la historia de Cuautitlán y el Valle de México en una hemeroteca de un periódico local de Cuautitlán que acaba de cumplir 45 años. Eso es lo que les pido y espero que de hoy en 8 días estemos aquí para seguirles informando de la vida y milagros de los políticos de aquella época. Bien, amigos, pues muchas gracias. A continuación, Notivisión. Gracias por su atención, muy amables.